Vamos a ver ahora los criterios generales para que podamos hacer una correcta acotación de un plano. ¿Cuáles van a ser estos criterios? En el caso de los planos, las cotas se indicarán una sola vez, es decir, no se van a repetir. Como criterio general podemos decir que no va a faltar ninguna cota y no va a sobrar ninguna cota. Serán las necesarias y las suficientes para la comprensión de la pieza. ¿Dónde vamos a poner las cotas? Bueno, sobre las vistas que representen más claramente los elementos, es decir, no vamos a acotar donde tengamos lugar, por ejemplo, sino aquellas vistas que más representan el objeto serán las que se priorizará el acotado. Y además se agruparán dentro de lo posible en esa vista, de manera que uno cuando lee el plano no tenga que estar recorriendo cada una de sus partes para encontrar las medidas del objeto que estoy tratando de entender. Otro criterio importante es que todas las cotas se expresan en las mismas unidades, es decir, que un plano milimétrico todas sus medidas son milímetros y en un plano métrico todas las medidas serán en metros. Otros criterios que tenemos que tener en cuenta es que las cotas preferentemente se situarán en el exterior de la pieza. Esto tiene que ver para que el dibujo tenga más claridad, el dibujo esté más limpio y más claro para su comprensión. Las cotas parciales se dispondrán en orden creciente, como hemos visto en ejemplos anteriores, van más cerca de la figura las cotas parciales y por fuera las cotas generales. Esto hace que se evite el cruce de líneas auxiliares y el plano también queda de mejor lectura. Las cotas totales tienen que estar siempre en un plano. Como decíamos anteriormente, no se puede suponer una cota a partir de la suma o resta de cotas existentes. Vamos a poner siempre todas las cotas parciales acompañadas de la cota total. Por último, las cotas, y esto sería un criterio ya general y siempre presente, van a tener criterios de orden, de claridad y de estética, es decir, no van a estar salpicadas por todo en plano sin criterio, sino agrupadas, ordenadas y prolijas. ¿Estamos? Entonces, algunos ejemplos de los criterios anteriores. Las cotas se ponen primero y más cerca de la pieza, las cotas parciales de forma agrupada y ordenada. Vemos acá en la vista superior como cada una de las cotas parciales está acompañada de la cota total, y en la vista frontal de la misma manera tenemos las cotas parciales acompañadas de la cota total, de una manera prolija y ordenada. Ahora, ¿de qué lado ponemos las cotas? ¿Desde el lado izquierdo, desde el lado derecho? Bueno, va a tener que ver con la particularidad del objeto. Si este objeto tiene esta particularidad de este lado, y las cotas se pondrán hacia la izquierda. Igual, si la particularidad del objeto o el elemento a acotar está de este lado, el grupo de cotas parciales y totales estará hacia la izquierda y en este caso hacia abajo. Ahora, si la particularidad del objeto es hacia la derecha, el grupo de cotas que describe los parciales y los totales se ubicará hacia la derecha de la vista frontal y de la misma manera hacia la derecha y hacia abajo de la vista anterior. En este caso, en estos dos primeros casos se observa cómo está bien agrupado. Ahora, ¿qué pasa si la particularidad del objeto está a la izquierda y yo acoto del lado de la derecha, igual que acá? Lo que nos ocurre es que para poder ver bien de dónde a dónde se describen, por ejemplo, estos 20 milímetros y estos 15, las líneas de referencia atraviesan el objeto y la claridad y la limpieza y la estética de este objeto se dificulta. De la misma manera, en la vista superior, acá esta línea de referencia que pretende marcar desde dónde van los 15 milímetros dificulta la comprensión de la lectura en la vista superior. O sea que también es inconveniente esta disposición. En relación a las cotas necesarias y suficientes, esto refiere a que las cotas parciales y totales deben ser las que hacen falta. Por ejemplo, en este caso, estos 55 milímetros que están acá
ya están indicando acá, de manera que hay una repetición y eso no hay que hacer. En el caso de los 25 milímetros que están indicados acá, ya están marcados en la vista superior, ya están perfectamente indicados, de manera que los 25 en la vista lateral izquierda no se deben realizar. Veamos en este caso qué podemos observar como faltantes o elementos que están de más o de menos y que están mal. Los 20 milímetros que están indicados en la vista frontal están mal porque ya están indicados en la vista superior como parciales y total. O sea que los 20 milímetros de la vista frontal están de más. ¿Por qué hay un error acá? Y porque hay un faltante, es decir, hemos dicho que las cotas tienen que ser todas parciales, todos los parciales en cadena e indicando el total. Entonces acá está faltando un parcial. Estos 55 milímetros como total de la altura de la pieza están marcados y hay una repetición con el acotado que está a la derecha. Por eso también está marcado como incorrecto. Los 45 milímetros que están en la vista frontal están incorrectos porque están ya previamente indicados en la vista superior. En los trabajos que vamos a realizar vamos a acotar en la vista frontal solamente cotas de elevación, cotas de altura, y en la vista superior anchos y altos, es decir que estos 45 y estos 20 milímetros en ningún caso los vamos a poner, es decir que los anchos van a ir siempre en la vista superior y en la vista frontal solamente vamos a acotar altura como criterio ordenador para la realización del acotado de las láminas. Acá se marca como a continuación de los 15 milímetros tenemos un faltante de una cota parcial, que como no la tengo resultaría de la resta de 25 menos 15. Acá se marca como error estos 25 milímetros que ya están indicados en el lado derecho de la vista superior. ¿Cómo es entonces el resultado final correcto y ordenado de esta acotación? Acá se observa en la vista frontal todas las cotas de altura, ninguna cota de ancho, tanto parciales como totales, y en la vista superior también se ve como de manera prolija y ordenada quedan todos los parciales y los totales perfectamente acotados, teniendo este resultado como un resultado. En los criterios antes mencionados decíamos de lo general, de lo particular a lo general, de adentro hacia afuera. Acá se observa en ese ejemplo de acotación como los 55 milímetros, que es el total, están más del lado más cercano a la pieza que los 20, 15 y 20 de los parciales. Entonces lo que se genera como problema en la lectura del plano es un cruce de líneas que no es el correcto. Acá también en la vista superior, al estar los 45 milímetros más cerca de los 15 y los 30, también se produce un cruce de líneas que no es el conveniente, de manera que lo que tenemos que hacer, como decíamos al principio, parciales primero y la cota general por fuera, y así el plano queda perfectamente limpio y no se cruzan las líneas de referencia. Este es un ejemplo de cómo, si nosotros empezamos con las mayores medidas más cerca de la pieza y las menores más alejadas, tenemos los problemas de los cruces de líneas de referencia. Por eso este caso es un ejemplo incorrecto, y acá este sería el caso de una situación de correcta acotación. Las medidas más pequeñas más cerca y las medidas mayores más alejadas del cuerpo. Las cotas se ubicarán preferentemente en la medida que sea posible fuera del objeto. Acá en este caso los 15 milímetros y los 10 milímetros están, en este caso los 15, están acotados dentro del objeto. Como en esta situación hay lugar disponible, lo vamos a tomar como incorrecto y como solución correcta el hecho que tanto los 15 como los 10 de manera encadenada, como cota en cadena, estén fuera del objeto, y acá la figura queda limpia y con una perfecta lectura de las cotas. Ahora, bien, cuando no tenemos lugar para acotado,
Acá se observa en el ejemplo como una situación en donde el espacio disponible para acotar es muy pequeño, por ejemplo para estos 3 milímetros, para estos 5 milímetros, lo que se puede hacer es ubicar el texto de la cota o las flechas de las cotas por fuera de las líneas de referencia. Entonces, cuando el espacio es pequeño, no debo yo achicar la cota en su tamaño de flecha o en su tamaño de texto, porque la claridad en la lectura de los números de las cotas es muy importante. Entonces vamos a disponer las líneas de cota y las flechas de las cotas de manera que no se produzcan superposición y la lectura sea perfectamente clara. Fíjense como acá estos 2 milímetros, lo que se hace es poner las líneas de referencia, las flechas por fuera y los 2 milímetros. En este caso se agrega una línea directriz para indicar que el espacio entre esas dos líneas de referencia es de 2 milímetros. Es decir, que con esto queda claro que no se puede dejar de acotar por falta de espacio, sino que lo que se tiene que hacer es buscar los recursos para que queden todas las partes, por pequeñas que sean, perfectamente acotadas. En este ejemplo se ven algunos errores que se pueden dar en las acotaciones. Acá este acotado está mal porque se están acotando líneas de trazo. Esto no es recomendable. Acotar partes con aristas ocultas no es recomendable. Sí, en este caso donde las cotas son, este es el caso de un corte, está acotándose áreas visibles. En este caso, donde vemos intersección de líneas de referencia, es lo que se tiene que tratar de evitar y disponerlo de una manera como está acá hacia la derecha, de forma que ninguna de las líneas de referencia se crucen. Aquí abajo tenemos también algunas situaciones en donde las cotas, acá por ejemplo se está acotando aristas ocultas. En este caso la línea de cota de 35 milímetros está acompañando el lado de la figura. Entonces estas situaciones son las que se tienen que evitar para una correcta lectura. El ejemplo de la derecha sería la corrección, la indicación de cómo tiene que estar perfectamente acotado.